Comunidad de Ya Llegué, pues nuevamente estamos aquí en un episodio más, agradeciendo a todos los que se han suscrito, porque la verdad es que el capítulo pasado tuvo muy buena respuesta, gracias a nuestro invitado y gracias a todo lo que dijo. Recuerden que entre más se suscriban y entre más compartan, entre más comentan, esto puede llegar a más gente que seguramente les sea útil todo lo que compartimos aquí. Y bueno, hoy tenemos un invitadazo que sin lugar a dudas nos va a dejar grandes lecciones de lo que es la vida real. Y digo de lo que es la vida real porque muchas veces, digo, me ha tocado casos donde pues las historias son un poco diferentes a lo que vivimos la clase trabajadora en el día a día, ¿no? Cuando te deja el camión, cuando no tienes para pagar la luz, o sea, todos los inicios que suceden cuando estás emprendiendo o cuando estás trabajando, cuando vas arrancando. Así que hoy, sin más preámbulo, quiero presentarles a Gabriel Ramírez, que está hoy aquí en el podcast de Ya Llegué. Gabriel Ramírez, bienvenido al podcast de Ya Llegué. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues compartir algo de lo que a mí me parece muy interesante. Muchas gracias por el tiempo. La verdad es que sé que eres una persona ocupada. Nos tocó ahorita, de hecho, cuando venimos para acá, un accidente. Desgraciadamente vivimos en una ciudad caótica, pero el que te des el tiempo para nosotros es muy valioso. Y bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, un poquito así como en general, y ahorita vamos a empezar. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, en la actualidad estoy abriendo una escuela de carpintería. Mi oficio de toda la vida ha sido carpintero. Llegó un momento en mi vida donde me dieron la oportunidad de dar clases. Hace 12 años estuve trabajando para una fundación y ahí pues me dieron la oportunidad de conocer la manera de transmitir el conocimiento de un oficio que viene por herencia de mi familia, de mi padre, de mis hermanos, de mi abuelo. Entonces eso me dio la oportunidad de certificarme. Estoy certificado por la Secretaría de Educación Pública y el ICET y pues estoy tratando de impartir el curso ahora ya de una manera independiente. Acabo de abrir una escuela a base de mucho esfuerzo y estamos dentro de un mismo taller abriendo una academia, una escuela de carpintería profesional para principiantes. Oye, qué gran historia. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero antes de entrar en todo eso, platícanos, Gabriel Ramírez, ¿cómo era un día natural, normal a los 10 años? La infancia, los papás, los hermanos, que sé que pues es una familia grande, pero ¿qué sucedía? Digamos en un día normal, aquí yo siempre les digo 10 años porque es como cuando que la vida, pues parece que todo es fácil, te levantas, vas a la escuela, si es que vas a la escuela, porque hace rato nos tuvimos un invitado que era profesor y nos hablaba que había gente que no tenía acceso ni a la escuela. Pero en tu caso, ¿cómo era? Vámonos a ese Gabriel de 10 años. ¿Qué hacía? ¿Cómo te divertías? ¿Con quién te peleabas? Bueno, pues me tocó ser el número 11 de una familia muy grande, somos 12 hermanos y por lo mismo pues las familias anteriores eran de mucha carencia, ¿no? De mucha carencia, vivíamos muy limitados. Me tocó una infancia en un lugar muy humilde de la Ciudad de México. Y a esa edad, pues sinceramente no era igual que la niñez de los demás niños de nuestra edad, sino que me tocaba pues hacer ciertas labores tanto de la casa como del taller, porque pues como les comentaba, mi oficio es por herencia y desde niños a nosotros nos acercaron a trabajar la madera, desde barrer hasta ya después comenzar a adquirir el oficio poco a poco. Pero sí era una vida compartida. Me acuerdo que iba a la escuela, en ese tiempo yo creo iba finalizando la primaria o empezando la secundaria, y ya era un tiempo compartido. Por las mañanas tenía que ir a la escuela y en la tarde necesariamente había que ir a trabajar para poder aportar algo para la casa. Oye, desde muy joven entonces empezaste con la madera. Eh, Al ser el onceavo de 2 hermanos, me imagino que veías la historia de todos tus hermanos. ¿Qué podrías decir que influye o que influyó en tu vida a partir de la toma de decisiones? No sé, alguna anécdota, alguno de tus hermanos que en particular hayas dicho: "Yo lo veía a él como que quiero ser como él", ¿no? Digo, cuando venimos de familias así, casi siempre, y sobre todo a esa edad, ¿no? No, yo, ¿cómo le hace él? Y yo quiero aprender, sobre todo en una familia que todos se han dedicado, o bueno, casi todos se han dedicado a la madera. ¿Cómo era o cómo era la convivencia con todos los hermanos?
Sí, pues en sí, sí era un ejemplo de vida. Mis hermanos todos tuvieron la oportunidad de ser empresarios a nivel medio y a nivel alto. Mi hermano el mayor llegó a tener una fábrica muy grande en México y pues sí lo idolatrábamos. Yo sí quería ser algún día como él en cuanto a sus habilidades. Este, pues le gustaba mucho el business, trabajaba para conseguir los trabajos. Él no fue muy buen trabajador, pero le tocaba hacer el lado de la mercadotecnia, de andar consiguiendo trabajo para nosotros, y pues nosotros nos tocaba estar en el taller apoyándolo. Pero sí fue un ejemplo porque él sabía cómo, pero siempre nos llevaba trabajo y siempre teníamos, gracias a él, ah, pues el poder tener cómo cómo subsistir, cómo sacar para nuestras necesidades. Oye, muy bueno, pero también un reto importante para tu papá y para tu mamá, porque lidiar con 12 personas, digo, sé que haciendo cuentas simples, pues no eran como muy eran generaciones diferentes, pero híjole, ¿qué es lo que le pudieras decir? Digo, porque además, comunidad, la familia Ramírez, en esos entonces todo era en la Ciudad de México, una Ciudad de México de hace, ¿qué?, 50 años, más o menos. Más o Entonces, menos. era muy diferente, ¿no? Eh, ¿Qué era lo que tú principalmente heredaste o lo que más atesoras de tu papá y de tu mamá para que hayan hecho una persona que, digo, más adelante profundizaremos, pero hoy día, son casos muy interesantes que compartir? Porque nos decías que el era una condición un tanto difícil económicamente, pues, digo, finalmente 12 nada más multiplica, ¿no? 12 panes, la leche, el té, el café, ¿qué pudieras compartir dentro de tu experiencia y lo que a ti te tocó vivir para todas aquellas familias que seguramente, porque en esos tiempos había muchas familias grandes, ya cada vez las familias son más pequeñas, pero tú qué rescatarías de valores importantes, de tradiciones que tu papá y que tu mamá pudieron heredarle a sus hijos? Pues, más que nada, yo pienso que lo principal era que nos enseñaban a ganarnos la vida, ¿no? Que no era nada fácil en nuestra vida, que había que trabajar para poder subsistir y que todos sabíamos que poner un granito de arena en la casa, tanto para el quehacer, porque nosotros fuimos 12, pero 3 de mis hermanas son las mayores y los más chicos nos quedamos solos, entonces nosotros nos repartíamos el quehacer de la casa. Y pues también había que ganarse el pan de cada día, había que salir a trabajar. Mi papá, pues yo me recuerdo que cuando estaba yo joven, ya era un señor muy grande, porque ya nos tuvo a nosotros, a los últimos, muy grandes, pero sí me acuerdo que nunca dejaba de trabajar. Siempre estuvo al pie de la letra, siempre trabajaba. Y pues los fines de semana, pues ya le tocaba estar en la casa con nosotros. Mi mamá, pues siempre batallando con nosotros. A mí me tocó ser muy inquieto, muy problemático hasta cierto punto, muy andariego. Entonces todo eso pues ocasionaba ciertas dificultades, ciertos problemas en mi casa. Pero pues yo creo que el hambre y la necesidad te hace salir adelante. Y de una manera u otra, pues tienes que ir solucionando tus situaciones, tanto de subsistencia, de modus vivendus, o sea, de qué vas a vivir, qué vas a comer, qué te vas a poner. Entonces, todo eso te va haciendo que, pues, que poco a poco te vayas siendo independiente a temprana edad. No hay quien te resuelva la situación y, pues, lo vas a un principio me pareció a mí un resentimiento hacia mis papás, porque decía: "Pues, oye, pues, ¿por qué nos tocó esta vida?", ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, te das cuenta que vas creciendo y que el único responsable de tu vida eres tú mismo. Entonces, el hecho de que te haya tocado nacer en una familia o en otra, no hace ningún cambio. Si te toca todo fácil, yo creo que no lo valoras. Entonces, yo creo que por ahí va, por el esfuerzo que yo vi en mis padres, por la forma en que yo vi cómo se vivía en mi casa, de esa manera tuvimos la iniciativa de salir adelante. Oye, decías algo muy importante, que somos responsables de nosotros mismos, y yo creo que eso es muy valioso y es muy, híjole, relevante, porque comunidad, muchas veces tratamos de justificarnos a nosotros mismos y podemos tener 1000 pretextos. Seguramente hemos escuchado esas frases de que, híjole, es que el gobierno no me da, es que nací en un país pobre, o todas las justificaciones que tenemos, pero de verdad que se necesita tener arrojo. Retomando un poco la parte familiar, creciste en medio de, pues, un México totalmente diferente al que ahorita tenemos, sin tanta tecnología.
tengo entendido que eras muy rock and rollero, ¿no? Te tocaban en esas épocas. Ahora ya en ese momento de rebeldía que también platicabas, qué pudieras decir que hubieses hecho diferente? O sea, me imagino que ibas a trabajar, de repente a lo mejor ya con ciertas responsabilidades, pero también te gustaba la música, pero te gusta el rock and roll, ¿cómo era? O más bien, ¿qué cambiarías de esa época o qué no cambiarías y qué era lo que más te gustaba de esa época de la juventud? Bueno, en realidad, de una manera consciente o inconsciente, fui siendo representante o líder estudiantil. Me acuerdo en ese tiempo yo estuve en la Boca 7 allá en la Ciudad de México y nos tocó inclusive pedirle la oportunidad a Alejandro Lora, que ahorita es el ídolo del rock, que nos hiciera una tocada en México, en la Boca donde yo estuve, como pues para reunir recursos para la graduación de ese tiempo. Me acuerdo bien porque se hizo en el gimnasio y pues en ese tiempo era Three Souls in My Mens. Y yo, pues el rebelde del rock, el impulsado, el libertino, el que tenía tiempo para andar de argüendero ahí entre los salones y buscando gente para liderear y pues me llegó a hacer, me dieron la oportunidad de ser secretario de becas y servicios sociales y candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Boca 7, por lo que también descuidé mis estudios y lamentablemente no terminé la vocacional, pero fueron unas emociones y unas vivencias que ahorita pues las platico de una manera con mucho entusiasmo porque pues sí me tocaba reunir a los muchachos para algunos eventos, en ese caso también, pues tener el contacto con los músicos para que nos hicieran favor de tocar en la Boca, que no era cualquier cosa. En ese tiempo no era tan conocido el grupo Trisol Silmaim. Como que iban empezando, me imagino. Sí, más o menos iban empezando, pero entre ellos estuvo Paco Gruesos, que era otro de los que también estaban en ese tiempo de muy de moda. Y pues era una música que no era tan bien vista por la sociedad, porque pues se mezclaban entre vicios y todo ese tipo de cosas. Pues ahorita la gente ya tiene otro pensar, ¿no? Pero en ese tiempo pues era como en contra de los buenos principios y de los valores. Ser rock and rollero te veían con ojos de fuchi, ¿no? Pero a mí sí me tocaba pues ponerme mis pantalones bien pegados y mis zapatos de plataforma y andar ahí loqueando en la Boca 7 y me tocó ser pues de ahí del parte del comité de la sociedad de alumnos que me trajo muy buenos recuerdos, distracciones en mis actividades escolares y pues después ya me tuve la oportunidad de trasladar aquí a Monterrey. En ese tiempo yo tenía 17, 18 años cuando me tocó la necesidad de cambiarme de lugar de origen, por cazares del destino, yo me iba a ir a vivir a Morelia y me tocó venirme a radicar a Monterrey hace más de 40 años. Hace ya más de 40 años. Ese capítulo está muy bueno, pero a mí me gustó mucho, o bueno, quisiera profundizar un poquito en la parte de, o sea, el Tri, señores, Alex Lora, que hoy todo el mundo es prácticamente un obligado, un referente en el rock and roll mexicano. Eh, para la comunidad de aquí de Monterrey o de Guadalajara, que también creo que es diferente, las vocacionales son como los ETIs, como lo a nivel prepa. Entonces, por eso allá se llamaban vocacionales, estaban por número, o bueno, se llaman todavía. Y entonces, a ver, Gabriel, interesantísimo, eras líder, porque líder no quiere decir que seas bueno o malo, o sea, quiere decir que tienes la capacidad de influir sobre las personas para un propósito. Se dice bien sencillo, pero hoy te aseguro que hay muchísima gente que yo conozco en los medios, que afortunadamente he tenido oportunidad de tener muy buenos amigos en los medios, aquí en Monterrey en Multimedios, saludos a todos. eh, a nivel nacional en Televisa, en algún momento estuve en Argos, pero toda esa gente hoy día, híjole, no sabes lo que darían por tener 5 minutos con Alex Lora. ¿Cómo fue lidiar con él? ¿Se prestaba? Sé que iba empezando y seguramente no era como ahora, pero ¿les cobró? ¿Tuvieron ahí taquilla? O sea, me imagino cómo estuvo aquello, ¿no? Porque eran esas tardeadas, me imagino, híjole, es que yo también soy súper fan del Tri, entonces me emociona un poco, pero ¿a quién se le ocurrió ir a tocar la puerta a el Tri, reunir a la gente, aglutinarla? Porque no sé si les daban boletos, si cobraron,
híjole, está complicado. ¿Cuánta gente llegó? Cuéntanos un poquito más, porque esa historia de verdad, estoy seguro que muy poca gente la pudo haber vivido. Sí, la verdad es que fue una historia o una etapa de mi vida que era muy intensa. No nos cobró, había líderes de más jerarquía de nosotros que ellos se encargaban de hacer el enlace con ellos y de alguna manera nos convencieron para apoyarnos. Era para graduarse, si no recuerdo, era la generación 82 por ahí así. Nosotros, pues apenas íbamos empezando en la política estudiantil, nos agarraban pues como defensa y había gente ya más involucrada que hacían el enlace con en este caso no fue el único que fue a tocar para una graduación, pero sí me tocó estar con él, muy cerca de él. Recuerdo que era un señor alto, de cabello de rizos largo, delgado. Estuve muy presente con él. También el de la batería se llamaba Carlos, si no mal recuerdo, un gordito también, muy ameno, muy carismático. Y Sergio, que era otro, me parece que tocaba la guitarra, ¿no? Y un saxofonista que era irlandés, me parece. Pero pues hace ya que unos 40 y tantos años de esa vivencia, para mí me quedó marcada y lo comento con toda la seguridad porque así fue, así lo viví, mucha gente no me lo cree, pero me tocó estar en un gimnasio donde cabían, no sé, quizás unas 200 personas y estuvo atiborrado, estuvo súper lleno en esa ocasión. Todo el gimnasio estaba a reventar y pues la escuela estaba pues muy influenciada por ese evento, porque inclusive hasta no nos dejaban hacer el evento, a fin de cuentas se le convenció al director y pues de ahí salieron ya después más eventos para poderlo realizar, para reunir fondos para las graduaciones de futuras, este, Generaciones. para futuras. Oye, felicidades porque de verdad, y es en serio, no quiero parecer exagerado cuando digo que hay muy poca gente que pueda decir, yo lo organicé uno de sus primeros conciertos al Tri, yo conocí a Alex Lora, estuve sobre la tarima con ellos, eso no es cosa de todos los días, la verdad es que es digno de platicarse y sobre todo porque, digo, después viene la parte esta de que te vienes a Monterrey, pero tienes hijos, ¿no? Y no sé qué tan rock and rolleros sean, pero si a mí mi papá me dijera que estuvo ahí, digo, estaría muy, muy, muy padre, ¿no? Muy orgulloso. Gabriel, se acaba el capítulo Ciudad de México y empieza el capítulo Monterrey hace 40 años. Una decisión que sin duda te cambió la vida porque ya más adelante nos lo dirás, pero todo diferente, comida diferente, hábitos diferentes. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cuántas veces te arrepentiste? Porque los que hemos hecho esa transición, que somos varios, de hecho aquí del estudio hay varios, no ha sido sencillo, pero hace 40 años yo creo que tenía su grado de valor, ¿no? Y luego a esa edad donde, híjole, pues traes toda la pila y quieres venir aquí también a tirar rollo, pero pues aquí Monterrey y más en esos años no había tantos rock and rolleros, ¿no? Aquí era más el acordeón y la carnita asada. ¿Qué te llevó al cambio? ¿Qué tan duro fue el cambio? ¿Y qué rescatas de esa época de tu vida? Sí, mira, pues no fue fácil, la verdad es que fue algo inesperado el llegar aquí a Monterrey después de estar pues viviendo en México ya los últimos años, a reserva digo, a consecuencia del liderazgo de la política estudiantil, tuve la oportunidad de conocer a un senador y ese senador me dio una carta para venir aquí a Monterrey porque yo tenía la intención de seguir trabajando para la política. Esa carta no me sirvió de nada, estuve con algunas juntas con unas personas del gobierno y de hecho llegué con mi carta bien feliz porque pensé que me iban a dar una chance. Me mandaron por un tubo y me dijeron que no, que pues no me servía de nada la carta, que tenía que hacerme la idea de que tenía que conseguir algún otro trabajo. Entonces, toda mi vida fui carpintero y en ese entonces ya sabía manejar las máquinas. Y me tocó llegar a San Pedro, que hasta la fecha yo no sabía que era uno de los municipios de clase acomodada, pero pues yo llegué al casco de San Pedro, me pareció un pueblo normal como cualquiera, y ahí viví durante los primeros 15 años. Y sí me costó mucho trabajo, pero gracias a Dios me metí a trabajar a a una tienda que en ese tiempo era muy famosa y me dieron la oportunidad de demostrar lo que ya sabía, que era trabajar la madera. El dueño andaba de viaje
y el arquitecto me contrató con la desconfianza de que si podía o no podía hacer mi trabajo. Y le dije, si no le hago el trabajo que usted me está pidiendo, pues no me paga. Y recuerdo muy bien porque pues me dio la oportunidad, entré al taller, comencé a trabajar como carpintero ya experimentado. Hice unas sillas que en ese tiempo, bueno, creo que ahorita todavía se usan, pero ya no tanto. Las sillas Reina Ana, que fueron las primeras sillas que hice aquí en Monterrey. Muy nice. Y sí, en ese tiempo, pues, era, un lujo tener ese tipo de sillas. Se trabajaba todavía la madera de caoba, que ahorita ya está muy escasa. Y, pues, el arquitecto Javier, me acuerdo que se llamaba Javier, el señor este me dio la oportunidad. Y cuando llegó el dueño, vio que las sillas ya estaban hechas y preguntó quién las había hecho. Y le dijeron que yo, y, pues, no creyó. Entonces, pues, me pusieron así varias pruebas, traían muebles de Europa, de España, de Italia, y nosotros las reproducíamos aquí. Entonces, pues, ya al ver mi capacidad, tuve la oportunidad de ser encargado del taller y tener ciertos privilegios. En ese entonces, el dueño me ofreció comprar un lugar donde vivir, porque yo cada 8 o 15 días me iba a México. Yo iba a gastar lo que ganaba aquí, porque, pues, aquí ganaba muchísimo más que allá. Y, pues, no juntaba el dinero, nada más tenía dinero para mi pasaje y me iba. Y el dueño me dijo: "¿Sabes qué? Ya no quiero que te vayas, necesito que nos apoyes porque el trabajo cada vez se está poniendo, pues, más intenso, ¿no? Tenemos muchos pedidos y, pues, no me gusta que te vayas", porque yo regresaba, pues, entre lunes, martes o a veces hasta el miércoles, o a veces no venía toda la semana, pues, traía dinero, que en ese tiempo, pues, era, pues, muy raro que se te diera esa oportunidad de ganar ese dinero en México, era imposible y aquí, gracias a Dios, lo pude ganar. Entonces, este señor me ofreció quedarme a vivir en San Pedro y me puso la oportunidad de comprar una casa en una colonia que en ese tiempo era el basurero de San Pedro. Ahorita se llama la colonia Lázaro Garza Ayala, que hicieron casitas chiquitas para los empleados de gobierno y nadie las quería. Nadie las quería y pues de ahí me ofrecieron para poder comprar una casa ahí. Pues la ignorancia y la ambición, hablé con esta persona y le dije: "Si quiere de verdad prestarme, présteme para un carro". Y me dijo: "¿De verdad? ¿Y ya no te vas a ir?". "No, ya no me voy, pero yo lo que quiero es un carro". Y me prestó para comprar un carro, me dijo: "Ve y ve qué carro te gusta y me lo traes y yo te lo pago y tú me lo vas pagando". Así le hicimos, un vecino vendía un carro en ese entonces casi nuevo, lo llevé, se lo pagó, se quedó con los papeles y fue una condición para que ya no me fuera y que los apoyara porque se estaba acumulando mucho trabajo y en ese tiempo esa mueblería era pues una de las más prestigiosas de aquí de Monterrey y fue lo que me amarró a quedarme aquí en Monterrey y pues tener que pagar el carro que en ese tiempo era pues no tan difícil, pero pues no era fácil. En mi vida nunca había habido un carro en la familia. Mi papá nunca tuvo carro y mis hermanos pues tenían sus carros, pero eran de ellos. Entonces, pues para mí era como un sueño que se fue haciendo realidad y me tocó trabajar para esa persona que ha sido la única persona con la que trabajé aquí en Monterrey alrededor de 3 años para poderle pagar el carro y terminando solo de pagar, vendí el carro y me compré mis primeras máquinas hace ya pues 40 años, oiga, Órale. Yuriel. Está muy interesante todo lo que nos compartes, porque en estos minutos nos acabas de decir algo que pasó en 3 años, pero que además, híjole, a ver, primero, tuviste la oportunidad de comprar una casa en la colonia que antes era el basurero, pero que hoy esas casas se venden en millones de dólares, ¿no? Para que sepa la gente, está por el consulado del gobierno americano en la zona de San Pedro, esa colonia que dice Gabriel, o sea, una zona que hoy vale muchísimo. A él le decían te la financio, pero tú dijiste, yo prefiero un carro, ¿no? Parte de la juventud y de las decisiones que a veces pudo haber cambiado tu vida, pero además te dijo, te compro un carro. Y aquí la verdad es que me vuela mucho la cabeza cómo había gente en ese tiempo, ahora cada vez son más escasos, pero bueno, yo sí conozco gente todavía así, pero obviamente la calidad de tu trabajo, la seguridad de cómo lo hacías, porque no sé si pusieron atención, pero si no lo pueden dar hacia atrás ahora que esté el video, traían muebles de Europa, ojo, de Europa, de diseñador, y aquí los replicaban. O sea, no era piratería precisamente, pero lo que hacían es que me imagino que en las galerías seguramente publicaban, tengo esta silla, tengo este librero, este comedor, y que si tú ibas a algún lugar de Monterrey o de San Pedro te costaba muchísimo más caro y si se los encargabas a ellos, lo puedes obtener lo mismo
hecho por manos mexicanas. O sea, eso tiene un valor increíble que seguramente la mano de obra de tu tipo y de tu calidad, pues no era habitual. Por eso es que literalmente te quería poner casa, ¿no? O sea, literalmente te quería poner casa. Sí. Este, eso suena increíble y de verdad, comunidad, a veces no dimensionamos la calidad de nosotros porque ya desde ahí el mundo te está diciendo, ¿no? Puedes hacerlo. Hay gente que va a apreciar tu talento. Entonces, de verdad, mucho ojo con estos tips. Esto que nos está compartiendo Gabriel tiene mucho valor porque de una historia, de venir con el sueño, yo me acuerdo mucho que mi padrino, que es tu hermano mayor, bueno, que ya está ahorita en el cielo, pero me decía mucho, no, llegó bien emocionado con su cartita, ¿no? Y él platicaba de que llegó, de que habías llegado con tu carta, ¿no? Que con esa la ibas a hacer, ibas a triunfar en Monterrey. Y era una de las anécdotas que siempre nos decía, porque cuando llegabas aquí a Monterrey, la parada obligada era con Celso Luis Ramírez Ramírez. Que por cierto vive, bueno, de él sí tuvo ahí la casa más o menos cerca de la Garzayala, ¿no? Entonces, todas estas anécdotas, esto que sucede y esto que pasa, nos lleva a la segunda parte. 3 años trabajando para alguien, pero tú eras un líder nato. O sea, tú ya lo traías. Me imagino que como a muchos no te gustaba que te mandaran o no te gustaba mucho el tener que estar obligado a que alguien tome las decisiones. A ti te gustaba tomar las decisiones. Mencionaste algo muy padre y eso, pum, de verdad. Vendí mi carro porque era algo que querías mucho para comprar mis primeras máquinas. ¿Te lo recomendó alguien? ¿Tú lo analizaste? ¿Tenías un ejemplo? ¿Ya habías visto un local? ¿En qué momento decides decir, me la rifo, yo voy a ser mi propio jefe? Y ahí nace entonces tu taller que tiene muchos años también, ¿no? Sí, sí, pues recuerdo que en ese tiempo, pues al ver las oportunidades que había aquí en Monterrey, se lo pasé al costo a mis hermanos. Mis primeros hermanos que se vinieron a vivir aquí en Monterrey fueron Fernando y enseguida se vino mi hermano Marco. Todos trabajábamos para esa misma persona. Yo era pues quien coordinaba el trabajo, quien les daba el qué hacer a cada quien, sus diseños, su madera y todo, y ellos fabricaban, y a mí me tocaba entregar, cobrar y repartir el dinero. Entonces, ya como que ya traía esa inquietud de saber que, pues que eso era un gran negocio, porque pues yo veía que, pues que mucha gente llegaba ahí, compraba, y yo sabía que los muebles eran muy caros. Entonces, este señor todavía, pues no me quería dejar ir y me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Pues ya tienes el taller, ahora para que no te vayas, yo te paso trabajo. Vamos a trabajar y ya en tu taller, me maquilas lo mismo y te lo voy comprando. Pero pues llegó el momento en que iba castigando mucho los precios y pues tuve que tener otro tipo de clientes para seguir subsistiendo y con máquinas hechizas y con máquinas improvisadas y con herramienta muy austera comenzamos a trabajar. Entonces yo creo que vi un nicho importante en lo que es la fabricación de muebles. Y nosotros venimos de gente que son ebanistas, no son carpinteros. Nosotros hacemos carpintería fina. Hacemos muebles finos residenciales y pues ya de ahí se me vinieron un montón de oportunidades, gente con la que he trabajado muy conocida aquí en Monterrey y pues de ahí se vino desarrollando ya una serie de tropiezos y de levantones, porque pues no todo ha sido fácil, pero sí empezamos de la nada en una casa improvisada, con máquinas hechizas, con herramienta, pues casi trabajábamos con las uñas, pero trabajábamos bien, se entregaba el trabajo bien hecho en muebles que en ese tiempo eran muebles provenzales, muebles finos, muebles de recorte. Ahorita ya no se usa, pero era un tipo de muebles más elaborados. Ahorita viene ya todo lo moderno, que es muy diferente. Entonces, me ayuda mucho. Por eso agradezco mucho a mis familiares, a mis hermanos los mayores, a mi papá, por habernos inducido a lo que era el área de la carpintería, que hasta la fecha, pues todavía trabajamos en ese oficio. Oye, y todo ese arranque fue en San Pedro Garza García, Sí, con los impuestos de San Pedro, con la gente de comercio de San Pedro, que para la gente que no sepa, o bueno, más bien para los que sepan, no es sencillo abrir un negocio. no, Y la verdad es que el que lo hayas logrado tiene mucho mérito porque, digo, afortunadamente hemos tenido invitados internacionales. Me acuerdo mucho de Eduardo Sánchez, que él es español, entonces hablaba mucho de cómo somos vistos los mexicanos en el exterior.
Y esto que tú lograste, porque finalmente el coordinar, el asignar tareas, pues hablaba de un liderazgo, pero además hablaba de ganas de querer hacer las cosas, porque hoy, pues las generaciones como que han ido cambiando. Y hablando de generaciones, y la verdad es que digo, tengo que decir, yo soy Martínez Ramírez y Gabriel es mi tío, mi padrino de hecho, y yo siempre digo con mucho orgullo, o sea, la mano de obra mejor calificada para hacer trabajos de carpintería, solo Ramírez, o sea, no hay más. Y no es porque sean mi familia, sino porque hoy día incluso aquí en Monterrey hay un edificio famosísimo que es la Torre Obispado, ya hay un Ramírez que ha hecho trabajos ahí. O sea, la mano de obra de nosotros que viene desde el abuelo, bueno, digo nosotros por el apellido, yo la verdad es que no sé nada de carpintería más que más o menos clavar un clavo, valga la redundancia, pero yo veo lo que ustedes hacen de verdad, ¿no? De verdad es arte. Por eso es ebanistería, carpintería. O sea, ebanistería son aquellos que son capaces de transformar un trozo de madera en arte, porque es arte, ¿no? Hay familiares que han hecho ajedrez, hacen bases en forma de cisnes, o sea, cosas impresionantes que a mí me llenan de orgullo y que de verdad parece muy sencillo, pero estamos hablando de años, de décadas desde el abuelo Rodrigo, después los tíos, algunos primos que también siguen con lo mismo, ¿no? De verdad que felicidades. Y bueno, a la par que sucedía esto, obviamente tienes una vida personal, iban creciendo los hijos y entonces la situación se pone complicada porque tienes un taller con trabajadores, tienes alguien que te seguía dando trabajo, pero ya tienes alguien que también te dice, papá, ¿no? Y que el cumpleaños y que aparte, pues todavía tú eres de las personas que tuvieron muchos hijos, digo muchos hijos para los tiempos, ¿verdad? Hay los que tenían uno o dos. Este, ¿Cómo fue lidiar con los hijos, con los trabajadores, con los pagos de impuestos? Porque también hay que darte de alta en Hacienda. O sea, no era nada sencillo. ¿Qué dirías tú que pudiera ser como que la clave para poder lidiar con todo eso? Nadie dice que es fácil, pero seguramente tú hacías algo o te encomendabas algo espiritual. ¿Qué hacías para poder lograr crecer a hijos, crecer el taller, eh, pagar los sueldos? O sea, esa es otra, ¿no? Cada sábado es cuando tienes que llegar y sale, ¿no? O sea, híjole, yo no me imagino esa presión, porque responsabilidades en el taller de gente que te ve a ti como el patrón. Ya llegó el patrón, ¿no? Y lava el carro el patrón, y luego llegas a tu casa y llegó mi papá. O sea, híjole, yo he sido muy miedoso, si quieres decirlo así, y por eso te admiro, porque el lograr lidiar con eso no es nada sencillo. ¿Qué claves, qué puntos son importantes para ello? ¿Qué, de acuerdo a tu experiencia, te funcionó? Pues yo creo que más que nada es la responsabilidad, la insistencia y el tener la seguridad de que en esta vida todo se puede y somos responsables de nuestros resultados para bien y para mal. Entonces, sí me acuerdo que se batalló mucho. En San Pedro me clausuraron un taller, por ruido y por olor, y ya no nos dejaron entrar hasta que saqué las máquinas de ese espacio porque ya no nos dieron chance de seguir trabajando. Entonces, esos 15 años que estuve trabajando en San Pedro, sí fueron de mucho trabajo, pero también, como lo comentabas, era muy complicado porque es un círculo donde de batalla para poder entrar. Éramos pocos los carpinteros que estábamos en San Pedro y, pues, afortunadamente, ese oficio te da para ganar y ganar bien si sabes hacer bien tu trabajo. Entonces, pues, de alguna manera, a lo mejor inconscientemente, pero alcanzaba a cubrir los gastos que sí ya empezaban a pesar, porque, pues, fui padre de 3 hijos muy, pues, relativamente joven. Tenía 24 años cuando tuvimos a nuestra primer hija, y de ahí a los 11 meses nació uno y a los 11 meses nació el otro. Entonces es, Gabriel y Carlos y Nancy, que ya se nos adelantó, que ya no está con nosotros. Pero sí, fueron, pues, hijos que llegaron como, pues, la verdad, como una forma no planeada, pero a fin de cuentas había que ser responsable de la situación y sacarlos adelante y que no les faltara nada y darles escuela y un lugar donde vivir. Y pues lamentablemente ahí fue cuando dije me voy a echar de una casa en San Pedro y pues a rentar para el taller y a rentar para dónde vivir.
Fueron 5 años de, pues, de andar batallando, de hacer las cosas de una manera improvisada y de una manera u otra, y solucionando las necesidades económicas que existían en ese tiempo. Y, pues sí, echarle ganas al taller, trabajar pues, muy fuerte para sacarlos adelante y a la par ir creciendo un poquito en el taller pues, hacer que las cosas sucedieran. No fue fácil, pero, pues, a los 5 años de matrimonio, pues, me toca tener la decisión de divorciarme. Me divorcio después de 5 años de matrimonio, al no ver, pues, lo que uno espera de su pareja. No responsabilizo a nadie, simplemente las situaciones no se dieron y me divorcio. Duró divorciado poco tiempo y me vuelvo a casar con mi actual esposa. Tengo 3 hijos también, mi hija Gabriela, mi hijo Adrián y mi hijo Edgar. Esto lo comento con mucho orgullo porque gracias a Dios mis 5 hijos son profesionistas. Mi hija mayor falleció hace un año, fue la única que no quiso estudiar, pero yo siento que eso influyó en mis hijos, ver que su padre se partía para darle lo que necesitaban. El más chiquito es, bueno, le falta poco tiempo para ser ingeniero en sistemas. Le han ofrecido trabajos en empresas importantes, supongo que tiene capacidad. Y así, los 5 han salido muy buenos para la escuela. Mi hijo Gabriel tiene una agencia de viajes, anda viajando todo el tiempo, inclusive ha estado hasta en Europa. El que sigue, Carlos, es ingeniero industrial y químico, trabaja para un hospital. Mi hija, la mayor, trabaja para los trenes, para Kansas City, es licenciada en enfermería e ingeniera industrial también, recién egresada. El que sigue, siguió la carrera de su mamá, es contador público y trabaja para una empresa hindú. Él habla bien el inglés, entonces trabaja, desde la casa. Él, su fuente o su empresa, las oficinas están en India y él trabaja desde la casa. Todo eso ha sido a base de, pues, de mucho esfuerzo, pues, de muchas complicaciones y, pues, mis hijos, los últimos, crecieron ya en escuelas particulares y, pues, a veces no había ni para pagar la colegiatura, pero, pues, había que buscarle de dónde para poderla trabajar, para poderla pagar y, pues, que no les detuvieran sus papeles y, pues, a base de mucho esfuerzo, se salieron de la escuela particular y ya entraron a la universidad, a la prepa. Mi hijo Adrián estuvo en una prepa de allá de Mederos que, pues, he escuchado que no es nada fácil entrar a esa prepa. Este, Él ha sido muy aplicado, bueno, los 5, pero especialmente él, y gracias a Dios, pues, es el que heredó la contabilidad de su mamá. Mi esposo es contador público me ha apoyado mucho. Ella es burócrata, trabaja en el gobierno y con ella hemos hecho un buen equipo. No ha sido nada fácil, pero gracias a Dios, al esfuerzo de ella, a nuestro esfuerzo, en la actualidad, pues, gracias a Dios, no estamos mal. No vivimos en la abundancia, pero, pues, ya tenemos un pequeño patrimonio, gracias a Dios. Guau, 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 porque muchas veces escuchamos historias y alguna vez escuché, no me acuerdo si fue en un programa o una conferencia, creo que fue una conferencia donde le preguntaban a 2 personas que habían tenido un papá complicado, un papá que fue tremendo y terminó en la cárcel. Entonces, a los 2 hicieron un ejercicio preguntándoles, por qué un hijo siguió sus pasos, se volvió delincuente y otro hijo fue un empresario exitoso. Entonces, hicieron un ejercicio donde a los 2 les preguntaron en el mismo momento, al mismo tiempo, por qué habían sido lo que habían sido. Y los 2 contestaron exactamente lo mismo, y eso me hace mucho eco lo que nos platicas, porque ellos decían: "Por el papá que tuve, no tuve otra opción". Es decir, uno pensó: "Voy a ser un delincuente porque, pues, mi papá es delincuente", pero otro pensó: "Voy a ser exitoso porque mi papá no lo fue". Exitoso, entiéndase, en lo que cada quien cree, pero en este caso, pues, era que había logrado tener una empresa. Después de esta parte de tu primer matrimonio, el reinventarte, el tener responsabilidad de 6 hijos, que finalmente, pues, como quiera, en algún momento eran niños y demandaban atención en todo sentido. Y luego reinventarte otra vez para llegar al punto donde tú tienes que decidir y tomar decisiones. Yo creo que sin una persona a tu lado eso es imposible. Por eso cobra tanta relevancia tu esposa, a la cual le mandamos un saludo, Adriana.
porque uno solo no puede, debemos de ser muy honestos en ese sentido. Y el que desde mi punto de vista, así como lo comentas con ese orgullo y cómo se infla el pecho de decir mis hijos y aquí y allá, eso no es obra de la casualidad, eso tuvo que ver pues con el ejemplo que les dabas, con el seguimiento que tu esposa también estaba presente, con la formación, con los valores y desde luego con las decisiones de ellos, porque finalmente ellos ya tienen su criterio, ellos tienen sus decisiones que para mi punto de vista, honestamente por temas de tiempo, poco convivimos, pero ahora las redes sociales pues nos permiten estar al pendiente y para mí también es un orgullo, ¿no? No me quiero imaginar para ustedes como papás. Ahora, tú carpintero, ebanista, y después llega una parte importantísima que yo creo que es la que ahorita tenemos que desarrollar mucho, ser maestro. Y digo maestro porque la carpintería, a diferencia de como muchos otros lo ven, no es que tengas una maestría, sino que eres un maestro en desarrollar un oficio. Que digo, los que somos católicos, se habla que desde el mismo San José, él era carpintero y se le dice maestro porque tienes que tener una maestría para dominar las herramientas, para transformar, para llegar a todo ese punto. ¿Cómo llega a tu vida la oportunidad? ¿Qué puerta tocaste? ¿Fue con algún cliente? Porque tienen que saber la historia de cómo empiezas a tener esa vocación de docencia, porque también no es cualquier cosa. Tienes que tener muchos atributos para lograrlo. Pero cuéntanos cómo después del taller, sigue el taller, sigues avanzando, sigue la familia pero de repente ya estabas dando clases y de repente te volviste famoso. Me acuerdo mucho de un video, y lo pueden buscar, de una silla banco. Ese voló la barda, ¿no? Porque, digo, se hizo muy viral por cómo lo presentaste y luego hasta le pusieron el logo de Tigres y creo que de Rayados también. O sea, ese fue un exitazo, pero ya tú dando clases. ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues a raíz de tener el taller establecido en San Pedro, me tocó trabajar con gente pues muy conocida. Entre ellas había un niño, pues un jovencito, Marco Ferrara. Marco Ferrara fue una persona que yo conocí muy joven. Sus papás fueron mis clientes, les hice todo el servicio de carpintería de su casa, pisos, cocina, closet, puertas, todo lo que había de madera en su casa, yo se los hice. Y un día platicando con este muchacho, que ahorita ya es un señor ya, pues ya de edad, me dijo que se iba a ir a Suiza y que regresando iba a seguir con un legado de su familia. Él es descendiente de Vicente Ferrara. Vicente Ferrara fue uno de los fundadores de Fundidora, es de descendencia italiana. Entonces me dice que él quería continuar con el legado de su familia y que quería tener una fundación, que regresando iba a poner un centro de capacitación, que le hiciera una maqueta, ¿no? Entonces yo dije, mames, este chavo está soñando, ¿no? A fin de cuentas lo dejé de ver algunos años, le hice una mesa, un día me mandó a hablar y me dijo, mira, Gabriel, así va a quedar este lugar. Es un lugar que está para el poniente de Monterrey, está en San Bernabé. Era también un basurero, el antiguo basurero de la ciudad estaba en San Bernabé, y ahí compactaron todo y hicieron 9 naves industriales. Tal y como lo había ideado, tal como lo vi en la maqueta, él lo realizó, hizo 9 naves industriales. Pasando el tiempo me dijo, pues quiero que trabajes conmigo, pero no he terminado el lugar donde vamos a poner la fundación. Empezamos a trabajar, él tiene muy buena relación, es un personaje conocido por su familia y por su trayectoria, y me invitó a trabajar en la Escuela de Artes y Oficios en Guadalupe. Entonces me comenzó a dar la oportunidad, me metió a un aula de trabajo, a un aula de teoría, comenzamos pues, a ir haciendo haciendo un manual, que por cierto me ayudó mi hijo Gabriel a realizar ese manual. Lo fuimos trabajando y se presentó ese manual más adelante ya para el ICET, para poderlo certificar y hacer que las clases pudieran tener una validez. Para ese entonces me tocó trabajar la primera generación. Nuestra madrina fue la licenciada Ivonne Álvarez, que en ese tiempo era alcalde de Guadalupe. Nos proporcionó el recurso para que se graduara la primera generación del Centro de Capacitación Integral. Nuestras manos se llama, y en ese tiempo, era por medio era la Escuela de Artes Oficios, que después ya agarró la Fundación Nuestras Manos,
y ahí salieron las primeras generaciones de ese centro de capacitación con el cual empecé a dar clases. Me dieron la oportunidad y, pues, poco a poco me fui involucrando. Ya después me dijeron que no era nada más de dar clases, que tenía que certificarme, y me fui al ICET, que es un centro donde te certifican y te hacen validar que puedes dar, la clase, ¿no? Te dicen la forma en que la vas a dar, que no es lo mismo la pedagogía, que hay que llamar la atención de los adultos, transmitir ese conocimiento. Entonces, estuve en un curso, tengo 2 certificaciones como instructor y así pasaron 12 años, 13 años de mi vida dando clases, conociendo a gente, pues, muy interesante. Me tocó grabar con varios artistas, conocí a muchos políticos, pero lo que más me marcó fue un anuncio o una publicación que hice con el doctor César Lozano, que fue igual, transmitiendo, pues, la popularidad del centro de capacitación. Ese fue Un minuto en el cine, llegó a Cinépolis y se transmitió a nivel nacional y, pues, ya mucha gente de repente me conocían y: "Oye, usted sale en el cine y usted sale en la televisión", pues, por casualidad de la vida me hice conocido, por ese aspecto de la fundación y me tocó grabar con varias personas, Leti Benavides, Chavana, Recta, toda la gente de multimedios de alguna manera apoyaban a la fundación porque este señor tiene muy buena relación y le daban espacios. Entonces, todo esto para mí fue una gran aventura, 12 años de mi vida dedicados a transmitir el conocimiento, a graduar a personas que no sabían absolutamente nada y en 6 meses podían transformar la madera y hacer un mueble para su casa, que era algo como un triunfo para ellos, ¿no? En ese entonces me tocó tener una graduación con la comunidad sordomuda, porque pues para entonces pues yo no sabía ni el lenguaje de las manos. Entonces, transmitir el conocimiento a esas personas, pues hasta la fecha no sé el lenguaje de las manos de ellos, pero a señas yo les decía que no hicieran las cosas así o asá, y de alguna forma ellos se graduaron. Me acuerdo que eran 8 graduados entre la comunidad de esa generación, y pues para mí fue pues como un logro, una satisfacción personal muy bonita porque, pues, las cosas muchas de las veces lo manejamos por lo material. Te sientes que ya te pagaron y que ya con eso ya realizaste tu satisfacción es económica. En ese entonces para mí no era una satisfacción económica, porque para esto yo no cobraba en la fundación. Yo era como una labor social, se hizo un intercambio, me dejaban un espacio para poder yo seguir trabajando y haciendo mis servicios de carpintería, y a cambio yo tenía que dar las clases de capacitación, entonces yo no cobraba hasta después con el tiempo, pues ya me metieron en la nómina de los maestros y comencé a recibir algo simbólico para poder continuar con esa labor. Fueron 12 años trabajando para esa fundación, fue una experiencia inolvidable, algo muy bonito que nunca se me va a olvidar y siempre voy a agradecer al al señor, a Marco Ferrara, a la fundación, y pues se pasó el tiempo, vinieron muchos contratiempos, muchos malos manejos de la fundación, y a fin de cuentas, Marco Ferrara me decía que yo era parte de la fundación, que nunca iba a retirarme del lugar, que el lugar prácticamente iba a contar con él para toda la vida. A fin de cuentas, los malos manejos hicieron que esa fundación cerrara. Cerraron primero por los guardias, era un lugar bien estructurado, había guardias, había gente de mantenimiento, había más instructores, más, gente que dábamos los cursos, y poco a poco se fueron, olvidando ese lugar, poco a poco se fue abandonando, se vandalizó, ya teníamos pantallas para dar, las clases, algunos lugares tenían clima, entró todo el vandalismo, hicieron un desastre con el lugar, quedó totalmente destruido y hasta fue el último en salir de ese lugar porque cortaron la luz y cortaron el agua, entonces no me quedó otra más que sacar las máquinas porque todo el lugar era mío, las máquinas eran mías, todo lo que había ahí en ese taller pues era mío, ese fue el acuerdo y pues tuve que sacar mis cosas e irlas a almacenar a un local muy pequeño, pues prácticamente a ponerlas todas amontonadas porque se había acabado esa etapa, se había acabado esa historia. Y pues fue muy duro, fue muy pesado para mí porque después de tener un local
de más de 600 metros cuadrados, ir a reunir mis cosas a un espacio de menos de 100 metros, era pues amontonar todo lo que me había quedado. No alcancé a sacar mis cosas del lugar donde tenía yo mi taller porque entraron a vandalizarlo y quemaron el lugar. Se hizo un desastre y pues ya después me recomendaron que mejor ya no entrara porque había gente ahí que me podían haber agredido y pues tuve que poner una balanza, qué era lo que tenía ahí contra lo que podía recuperar y dije, ¿sabes qué? Se cierra la página, se termina esta etapa de mi vida y comienzo de nuevo. Comienzo pues a buscar la forma de subsistir porque yo vivo todavía de la carpintería, todavía vivo de lo que produzco, de lo que trabajo y pues me acomodé. Yo solo comencé a trabajar otra vez, a acomodar mis máquinas, a empezar a producir, a conseguir pues trabajadores y ahí estuvimos un año en ese lugar incómodo, estaba abandonado, igual y llegué a pintarlo, a hacer un espacio para una pequeña oficina, acomodar mi herramienta, dejar lo que no ocupaba amontonado y pues estuvimos un año en ese lugar que para mí significó como un escarmiento por no haber valorado el lugar que tenía anteriormente porque pues sí era muy amplio, muy grande, pude haber hecho cosas más maravillosas, pero pues el hubiera no existe, las cosas son como tienen que ser y fue una enseñanza de vida, empezar de nuevo. Increíble todo lo que sucedió en un periodo prácticamente de años. Sin duda la capacidad de reinventarte, la resiliencia, porque eran muchos problemas, temas muy, híjole, delicados, la integridad, la gente, el propósito de la fundación que se cumplió durante un tiempo. eh, Estabas o estás destinado entonces a ser una estrella, porque al inicio hablábamos de Alex Lora, ahorita ya hablamos de personales de aquí, pero además yo me acuerdo también, y además del doctor César Lozano, que te vi con Bronco, ¿no? También en algún Sí. momento. Entonces, sí me acuerdo de los comerciales, porque si no estoy mal, la fundación de Nuestras Manos son los que te vendían el reloj, ¿no? Que te lo vendían hasta en el banco, en el cine. Eran relojes de colores, de manecillas. Yo me acuerdo que sí compré 2 o 3 y tú salías en el corto, ¿no? De cuando va a empezar la película y que sale la fundación y todo lo que hacían. Este, por eso es que siempre he estado entonces ligado a las cámaras y a la fama, ¿no? La verdad es que mucho tiene que ver con tu capacidad, con tu determinación. Y bueno, ya estamos casi por cerrar y para mí es muy importante que todo esto que ya nos has platicado, hoy en un momento de mucha madurez de tu parte, de estabilidad. Cuéntanos, por favor, ahora, ¿qué estás haciendo? El proyecto que nos platicabas hace rato de la academia, de la escuela, eh, ¿qué es lo que ofrece exactamente? Incluso puedes darnos los teléfonos y los vamos a poner aquí abajo una vez que se edite ya el video. Igual si te podemos encontrar en redes sociales y sobre todo, de verdad, gente, el propósito de una escuela de carpintería no es ven a aprender carpintería para que te vuelvas rico. No, es transformar la vida. Te vuelves hábil, tienes un oficio, tienes un por qué vivir. Entonces, la verdad es que sí, con toda esta experiencia, con tus certificaciones, con tu amor por el oficio, ¿cómo se llama la escuela? ¿Cómo la podemos encontrar y a qué teléfono pueden pedir informes? Bueno, se llama Escuela de Carpintería Ramírez. Se llama Escuela de Carpintería Ramírez, estamos en Guadalupe y el teléfono para poderse tomar, digo, que les demos informes es el 818-760-3066. Estamos en Guadalupe porque para todo esto pues nos reinventamos, abrimos un local más grande dentro de un taller, se habilitó un aula de teoría, se tumbaron paredes, se hizo iluminación, se acomodó un proyector, todas las bancas, sillas, lo que se necesita para continuar con ese legado, que para mí estos últimos años de vida laboral es como un agradecimiento a todo lo que yo he recibido de mi oficio, que de eso he vivido toda mi vida, de eso se graduaron mis hijos, gracias a Dios, y ahorita no es tanto la situación lucrativa, no quiero eh, que crean que es algo como con lo que muchas de la gente que tienen este tipo de negocios lo hacen como un negociazo, ¿no? El oficio de la carpintería es caro, los materiales son caros, la maquinaria es cara, la herramienta es cara.
pero yo quiero dejar un legado, quiero dejar una semilla graduada en la gente que de verdad le interese nuestro oficio, en esa gente que de verdad tienen la necesidad de aprender a trabajar, la necesidad de valerse por sí mismos, que no se les dio la oportunidad de estudiar, que, que lamentablemente pues no han tenido una historia como nosotros de escuela de carpintería desde niños. Hay mucha gente que le gusta la carpintería, en una casa siempre hay algo de madera que hay que hacer. Entonces ahí es donde a mí me llena de orgullo, de satisfacción y de ilusión. Estos, no sé, quizás 5 años más de vida productiva, de trabajo, quiero dedicarlos a esta escuela para que la gente que de verdad quiera sacarle provecho a un oficio tan bonito y bien pagado, la carpintería, que lo aprovechen. Nosotros estamos con toda la intención de no hacer manualidades. Hay escuelas, no critico ni me quiero meter en cosas que no me pertenecen, pero hay escuelas donde les dan lo básico, nada más, pues un conocimiento ligero. Aquí no. Aquí la intención es trabajar sobre un manual, sacar lo que es un proyecto desde ceros, saber todo lo que es el desarrollo de un proyecto hasta llegar a algo que es muy importante, un presupuesto. ¿Cuánto voy a gastarme por hacer un mueble? ¿Qué tipo de material me conviene más para poderlo fabricar? En realidad me conviene porque pues comprarlo es muy cómodo, pero en la actualidad la verdad es que la mayor parte de los trabajos están hechos con un material que no es desechable, pero no es natural. Es un material MDF, melaminas, se ven bonitos, pero lamentablemente no son durables, ¿verdad? Y aparte ya no son tan baratos, ya son también muy caros. Entonces la ilusión o la intención es que seguir con el mismo legado que empezamos desde que Dios me da la oportunidad de transmitir mi conocimiento, de seguir dando clases, de estar eh, transmitiendo el conocimiento, pero más me gustaría que fuera para gente que de verdad lo necesitara, que gente que estuviera verdaderamente interesados. Inclusive tenemos opción a becas que la gente si no puede pagar, de alguna manera pues nos apoye a organizar el taller, a mantenerlo limpio, a cambio de transmitirles el conocimiento. Nosotros trabajamos con un manual bien estructurado, que ese manual me ayudó mi hijo Gabriel a realizarlo, ya está certificado por el ICED. Estamos por certificar el segundo manual que ya va a ser para un nivel un poquito más avanzados, pero lo que nosotros ofrecemos es carpintería profesional para principiantes. No manualidades, no cosas que te van a quitar el tiempo y no te van a dejar una enseñanza. Y a corto o mediano plazo, pues la sugerencia es que le saque provecho a ese conocimiento, comiencen a fabricar sus muebles, comiencen a hacer trabajos para sus familiares, que se hagan de clientes y que de esa manera puedan tener un ingreso para sostenerse y sostener a sus familias. Esa es mi máxima ilusión en este momento y pues agradezco la oportunidad. Ojalá y se comuniquen. Estamos en Guadalupe por Soriana Las Quintas, en la calle 6 de noviembre. El teléfono es 818-760-3066. Ahí estamos para darles toda la información. Los esperamos. De verdad que no se van a arrepentir y pues me van a hacer tener la satisfacción de hacerme viejo con lo que más me gusta, transmitir el conocimiento y sentir esa satisfacción aquí en mi pecho que no es algo económico, es una satisfacción emocional que es algo invaluable, es algo. Sin lugar a dudas. Y de verdad, comunidad, que esto llegue a mucha gente, porque además, ¿a quién conocen que enseñe a sordomudos? Échate esa. Hay muchos que lo pueden hacer con toda gente. Sordomudos, una escuela de carpintería certificada y que incluso queda muy claro, no busca lucrar solamente. O sea, están dispuestos a tener becas. Vamos a compartir también en las redes sociales para que lo puedan googlear. Ya para terminar, y de verdad es que este capítulo se ha ido como el agua, pero nosotros aquí en el podcast tenemos siempre la idea de cerrar, ahora ayudándonos un poquito por el tema de la tecnología. Si tuvieras la posibilidad de mandar un mensaje a todos por WhatsApp, toda la gente que ha visto y va a ver este capítulo y que conoce tu historia y que no la conocen, ¿qué mensaje les mandarías? ¿Qué diría ese mensaje para todos los que pueden escuchar, las palabras de Gabriel Ramírez? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacer algo en la vida y a algo venimos. Lamentablemente cuando tenemos la oportunidad no la vemos.
esta oportunidad es algo palpable para los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de tener una escuela, para los jóvenes que no tuvieron dinero para invertirle para hacer una carrera. Yo creo que es una buena oportunidad saber un oficio. El oficio de carpintería aquí en Monterrey especialmente está muy demandado y la mayoría de la gente no hacen bien su trabajo, no tienen buena reputación los carpinteros, o no tenemos aquí en Monterrey. Entonces, yo creo que hay un nicho de oportunidades que aprendiendo a trabajar la madera puede ser una fuente de ingreso para su familia, que le resuelva como si hubieran estudiado. O sea, esto también se estudia. Mucha gente dice, no, pues es que la carpintería nada más está de meterte a cortar madera. No, esto también tiene una parte de teoría. Nosotros tenemos un manual con objetivos mes con mes para darles información sobre lo que es la madera, lo que es tipos de herramienta que existen, lo que es muy importante, cuidados preventivos para accidentes. Todo eso tiene mucho que ver con la teoría, con prevenciones, porque es un oficio de alto riesgo. Pero yo creo que para la gente que de verdad, a mucha gente le apasiona. Yo tuve la oportunidad de graduar más de 450 personas. Un día se me ocurrió poner una sala de exhibición y no sabía que, pues, que esa sala de exhibición nos iba a dar tanta, tanto impulso, ¿no? Para poder continuar con esta tarea de la carpintería. También tengo que mencionar, y se me estaba pasando, pero el logo que tengo en el negocio es de Uriel. Uriel Mm. nos lo diseñó y que con ese logo hemos trabajado durante los últimos 10 años, posiblemente 12 años más o menos. Él fue quien nos hizo favor de apoyarnos con eso y pues continuamos trabajando con lo que es el impartimiento de la enseñanza de la carpintería. Los invito a que se den la oportunidad y quien no quiera agarrarlo como un negocio también es una buena forma de entretenimiento. Es una tarea ocupacional, ocupas criterio, atención y diseñas cosas increíbles con tus manos. La verdad es un oficio no porque a mí me haya tocado la oportunidad de estar en ese ramo, pero es un oficio que mucha gente le gusta. Entonces, los invitamos a que se inscriban, a que vayan y a que se informen. Y de alguna manera u otra, los podemos apoyar para que puedan aprender el oficio de la carpintería profesional para principiantes. Gabriel Ramírez, muchas gracias por el tiempo. Nos podremos aventar otra hora y seguramente hay temas, pero tenemos que cortar aquí. Híjole, ojalá que tengamos oportunidad de un capítulo más porque hay muchas anécdotas que platicar. De verdad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la información. Ayúdanos a suscribirse, ayúdanos a compartir. Esto tiene que llegar a mucha gente. Y bueno, recuerden, somos el podcast Ya Llegué. Uriel Martínez. Hasta luego.